Nosotros, cuando abordamos la actividad física deportiva, la estamos abordando bajo un prisma de tipo general. En la idea, en la aportación, en esta comunicación, lo que se pretende es desarrollar tres ideas básicas. La primera, el contexto de la recreación y lo que significa la recreación en la actividad física deportiva, en el deporte. Después, en segundo lugar, los distintos enfoques que se dan sobre la actividad física y el deporte, la manera de entender el deporte. Y después, otra tercera idea importante que pretendo aportar y compartir con todos vosotros es la idea de entender un modo de actividad física deportiva en personas mayores, llevándonos a la recreación, a la comunicación y a la mejora de la condición física. ¿Eso cómo lo podemos hacer? Esa puede ser la idea, con distintos enfoques, con distintas orientaciones. Y finalmente, me gustaría hacer tres consideraciones finales y ese es el contenido de lo que pretendo aportar. Miren ustedes, obviar. En primer lugar, hay que decir que la actividad física, el deporte, es una materia encrucijada porque significa cosas muy distintas para gente muy diferentes. En esta idea hay un triple sentido para la práctica del deporte. Ese triple sentido es, primero, que está sujeto a reglas. Hay un acuerdo, hay una manera de hacer las cosas, hay una manera de establecer dinámicas sobre el ejercicio físico, sobre lo corporal, bajo determinadas reglas. Después existe una idea de superación, una idea de agonismo. Esa idea de superación, de competición, de agonismo, es lo que nos permite definir profundamente lo que es el término de deporte. Y finalmente, tiene que obtener un resultado. Esas son las tres ideas. Y esas son las tres ideas que se dan desde el deporte de alta competición, deporte de élite, hasta las personas mayores que pretenden desarrollar su actividad física deportiva solamente por el hecho de mantenerse activo. En este caso, nosotros el plus que queremos llevar en la actividad física deportiva radica en la recreación. La recreación la entendemos, en este caso, como un estado emocional del individuo. Pero, sin embargo, cuando nosotros abordamos la recreación en la actividad física en las personas mayores, lo entendemos como un modo de organización, como una manera de entender los servicios. Nosotros estamos en la idea de que la recreación en relación con la actividad física conlleva una serie de consideraciones. ¿Cuáles son las consideraciones? ¿Cuáles son las ventajas que puede haber en esta idea? Pues, en primer lugar, la ventaja que tenemos es que sirve de desfogue, de catarsis, sirve de relación social, sirve también como aprendizaje en la relación causa-efecto, la teleología. En este caso también otra ventaja fundamental es lo antropológico, lo que se refiere a la cultura, lo que se refiere a alcanzar el sentido de relación y de cultura en el ser humano, en el humano inteligente, y además de una manera integral. Así pues, se dan dos tipos de conductas que reflejamos. En primer lugar, la autoexpresión, la capacidad expresiva que pueden tener las personas mayores. Nos estamos refiriendo a personas mayores que están en un contexto determinado. Y después, por supuesto, también son conductas condicionadas la de compensar, buscar el reequilibrio, la regulación del medio interno, lo que podría llamarse una homeostasis de tipo relacional. En este sentido, se dan en la recreación una serie de condiciones. Esa serie de condiciones vienen dictadas por el padre de la educación física en España, que es José María Cajigal Gutiérrez. Tuve la suerte de haber sido alumno suyo y en este sentido
hace referencia de la recreación en el deporte como un sentido que nos lleva a no ser dirigistas, a tener una pluralidad de valores y después ofrecer un abanico muy amplio de posibilidades y atender las características culturales del grupo. Hay una serie de cuestiones que están avalando, independientemente de José María Cajigal Gutiérrez, hay una serie de personas y de entidades, y ahora quiero hacer una referencia a esas personas y a esas entidades. En primer lugar, desde Europa, desde España, el Consejo de Europa, que viene a ser como la referencia de los Estados Unidos de Europa, la Carta Europea del Deporte, viene a determinar y viene a recomendar cuál es el papel que puede tener la actividad física respecto a la recreación. Pero después también otra entidad importante, como es la Segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento, que se celebró en Madrid en el año 2002, tuvo un refrendo y tuvo una referencia muy directa por la recreación. Es decir, la actividad física o la actividad recuperadora o la actividad rehabilitadora en las personas mayores y también en general en la población de cualquier edad pueden y deben tener un sentido recreativo, un sentido de juego, un sentido de fruición, ¿viste? Afirmar, compensar cualquier tipo de actividad. También, por supuesto, en España hay una serie de oportunidades respecto a las personas mayores en el ámbito de la actividad física y la recreación que pueden estar en consonancia con la ley de dependencia, una ley que tiene una controversia muy directa por las capacidades que tienen que desarrollar las personas y después con las posibilidades económicas, que no han sido satisfechas, que son insuficientes, pero que permiten tener una serie de pautas sobre los derechos subjetivos que tienen las personas mayores, ya digo, en cuestiones trascendentes, vitales, como pueden ser las cuestiones económicas, de salud, etcétera, etcétera, como otro tipo de actividades, como pueden ser el caso de las actividades físicas deportivas, las actividades recreativas, que vienen desarrollándose a lo largo del gobierno de España, en el gobierno de España. Y estas actividades tienen una serie de argumentos que yo relaciono y que pediría un plus de atención a la hora de realizar su lectura. En primer lugar, es un elemento de salud y un derecho público universal. Después, por otra parte, existen una serie de cambios demográficos y poblacionales migratorios que nos están diciendo que la población mayor tiene cada vez más peso. Y después, por supuesto, hay una serie de demandas en nuestro continente, en Europa, que están culturalmente en consonancia con los modos, con las formas de entender la actividad física. También, por supuesto, la calidad de vida es un añadido que mueve a las personas mayores y que nos sirve de argumento como un estilo de vida, como una orientación de la vida de las personas para incorporar nuevas posibilidades culturales de conocimiento y de relación. También, por supuesto, nos sirve también como argumento la capacidad que pueda darse en la morbilidad, en la contracción de la morbilidad, la compresión de la morbilidad. Cuanto menos personas haya en situación límites impedidas a través de la actividad física y el deporte, no pretendemos ser determinantes en este sentido, pero sí coadyuvar, colaborar, cooperar a mejorar las capacidades motrices que puedan tener las personas mayores. De tal modo que la actividad físico-deportiva en personas mayores se puede y se debe de considerar como un contrapunto de la actividad física, la educación física que se da en las personas de edades tempranas, en los niños. Podemos decir que lo mismo que existe la educación física en las personas pequeñas, en los niños, existen y deben de existir una orientación de la educación física en personas mayores, con su sistemática, con su metodología, con sus posibilidades de aplicación y de intervención.
Y después, por supuesto, en ese sentido, tenemos que reforzar los objetivos, los contenidos y las actividades. Es, en una palabra, un nuevo yacimiento de empleo. Pero es que las personas mayores, en este cambio demográfico, en esta referencia que tenemos sobre las condiciones de vida, podemos ver que hay una explosión, un cambio demográfico, un peso demográfico tan grande que tendremos que no solamente atender desde el punto de vista económico, médico, desde el punto de vista relacional, desde el punto de vista ocupacional, sino también desde el punto de vista de la recreación y de la actividad física como un instrumento, como una herramienta que nos permita a las personas mayores recuperarlas y reincorporarlas. Aquí vemos que tanto China como Brasil, como Vietnam, como México, en este caso nos damos cuenta que se duplica y se triplica porcentualmente la importancia de las personas mayores. Luego, entonces, la perspectiva del ejercicio físico tiene que tener un triple sentido y que reflejamos, en primer lugar, una perspectiva rehabilitadora. Actividad física como medicamento, la función médica, los fisioterapeutas, en algún caso los médicos, en la capacidad de intervención que puedan tener. Otra perspectiva es la preventiva, esperando que esa longevidad, esa situación sobre el envejecimiento activo nos permita reducir el riesgo de que aparezcan nuevas y determinadas enfermedades que tienen un costo económico, no solamente un costo económico, sino un costo humano y un costo social importante. Y después, por supuesto, la perspectiva orientada, que es la actividad física propiamente dicha, el sentido de la materia de educación física con una equivalencia y con una referencia importante en la recreación como una herramienta. Hay otras maneras de entender también la actividad física de las personas mayores. Y yo hago una referencia del flow como una posibilidad de actuación, de disfrute, de predisposición al trabajo que puedan realizar estas personas mayores por la capacidad de concentración que pueda tener sobre la actividad, también por la identidad que se pueda dar del pensamiento y de la acción, o sea, el esquema corporal, cómo percibe nuestro cuerpo en estático y en movimiento, el control de las tareas que se puedan desarrollar, que se pueda eliminar el miedo, fundamentalmente la concentración total y absoluta, que se pueda dar sobre la actividad a través de la recreación y después, por supuesto, la continua sensación de desenvolvimiento, de sorpresa que se pueda dar. Existe una pérdida de la noción tiempo, es decir, la entrega en la actividad. En algunas de las diapositivas que tenemos, podemos ver cómo las personas que participan en nuestras actividades expresan gráficamente su alegría, su disfrute, su recreación. Entonces, nosotros cuando vamos a abordar este tipo de actividad, podemos abordarla con una serie de enfoques, pero en cualquier caso lo que queremos es ir a un enfoque multidisciplinar. ¿Cómo es ese enfoque multidisciplinar que se pueda dar? En primer lugar, es un enfoque integral. Es decir, que hay una serie de objetivos de tipo general, mantener, desarrollar la mejora de la condición física en general. Después, una serie de objetivos específicos, según los técnicos puedan abordarlo o pueda abordarse por cada una de las orientaciones que puedan darse. Después hay un enfoque competitivo, un enfoque federativo, que nos está mostrando algunas veces a los superabuelos. Pero, sin embargo, se da una situación de recreación importante. Esa competición, esa capacidad de superación, de agonismo que se da en la competición en personas mayores, tiene que estar orientada y tiene que estar controlada. Después los enfoques múltiples que se puedan dar, los enfoques sociomotrices que se puedan dar desde el punto de vista de la relación principalmente, que tienen un corte social,
un corte educativo también, por supuesto, y a través de ese corte asociativo nos pueden llevar a organizaciones, organizaciones no gubernamentales, a asociaciones, etcétera, etcétera, que nos están continuamente dando pautas y abriendo caminos. También, por supuesto, los enfoques fisiologistas. A nadie se le oculta que puede haber personas mayores que trabajan sistemáticamente por mejorar su condición física, su capacidad de fuerza, resistencia o de velocidad. Y en este sentido pueden llegar a conseguir buenos y excelentes resultados en personas mayores. A nadie se le oculta que el caso de la sarcopenia, que aparece naturalmente por la edad, tendremos posibilidades de recuperar volúmenes musculares que hemos ido perdiendo con el tiempo, que a fin de cuentas esa es la sarcopenia, la pérdida de masa muscular. También, por supuesto, hay enfoques que están en consonancia con la naturaleza, con el aire libre. Ahora en Europa, y yo diría en todo el mundo, aparece la moda del senderismo, los senderos, las actividades de la naturaleza, como un medio de socializarnos, como un medio de relacionarnos, pero también con una manera de liberación, de escape, de ocupación del tiempo, de ocio forzado. Las personas jubiladas tenemos un concepto de ocio forzado por la jubilación y es una oportunidad, yo diría en todos los sentidos, una oportunidad para llegar a utilizar los paseos, esas caminatas, ese senderismo que practicamos, orientarlo de tal modo que tengamos oportunidades mediante una acción recreativa, tengamos oportunidades en el medio natural, en el medio libre, en el aire libre, como un sentido, como una posibilidad. También los enfoques de actividades organizadas. En España tenemos una serie de actividades, y yo veo también en otros países latinoamericanos, veo que hay una serie de grupos, de asociaciones, que se organizan en viajes de tipo recreativos, donde la recreación en este tipo de viajes turísticos cobra un sentido y también la actividad física tiene un papel a través de cualquier tipo de actividad que se puedan desarrollar. Así pues, hay una orientación muy abierta. Yo tengo la suerte de hacer de modo práctico una actividad con personas mayores en la Universidad de Málaga. Nosotros tenemos más de 300 teorías sobre el envejecimiento. Sin embargo, hay dos que me llaman poderosamente la atención. La primera es la teoría de la desvinculación y la segunda la teoría de la actividad. Una como contrapunta de otro. Como contrapunta de otro en el sentido de que la desvinculación es una manera, yo diría dramáticamente, de acercarnos a la desvinculación final, la muerte. Pero sin lugar a duda hay otra teoría que contrarresta la idea de mantenerse en consonancia, en relación con la vida, que es la teoría de la actividad. Ese es el objetivo y el sentido del trabajo. Nosotros, cuando también abordamos este tipo de actividad en base a la relación que se pueda dar, abordamos la actividad físico-deportiva en la Universidad de Málaga, en el aula de mayores, la denominada aula de mayores. Tiene más de 1000 alumnos la Universidad de Málaga, mayores. Hay facultades que tienen menos alumnos que el aula de mayores de la Universidad de Málaga. Fijaros la importancia que tiene en la participación de personas mayores. Y nosotros tenemos la suerte de trabajar ordenadamente, sistemáticamente, con grupos de personas como si fuera una asignatura de educación física. Pero tiene una orientación recreativa. Ese es el objeto de nuestra intervención, de nuestra orientación a la hora de hablar de esta materia. Y que aparecen siempre con un sentido de crear pautas sobre los beneficios de la actividad física. A las personas mayores queremos convencerlas de que tenemos que darle pautas. En segundo lugar,
hay que darles herramientas, hay que darles fichas de trabajo, hay que darles direcciones, hay que darles instalaciones deportivas donde puedan desarrollar ese tipo de actividad. Después, por otra parte, hay que personalizarlo. Sin lugar a dudas, una persona mayor requiere una individualización, una personalización de la actividad de una manera más importante que la que se pueda dar a un niño, o por lo menos igual. Y, por supuesto, nosotros abordamos ahí una serie de capacidades que son absolutamente necesarias, con un enfoque recreativo, capacidades coordinativas, relativas al equilibrio, la coordinación global o la coordinación segmentaria. Al hablar de esquema corporal, hemos hablado de la manera de percibir el cuerpo propio, ya sea estática o en movimiento. Y eso, esa toma de conciencia del cuerpo y del movimiento, tenemos que hacerlo a través de la actividad física. No solamente una actividad concentrativa, sino también una actividad fundamentalmente recreativa, entregada, una actividad que nos lleva a las posibilidades que tenemos que desarrollar. Yo aquí me he permitido traer dos tipos de fichas que son, a fin de cuentas, unas herramientas. Tienen aquí las capacidades expresivas que aparecen en la pantalla, que son una serie de actividades que se basan en una clase de educación física, integrada bajo el contexto de la recreación, en una toma de contacto, en una iniciación o calentamiento que pueda darse, después en una parte prazón del objetivo que nosotros desarrollamos y una vuelta a la calma. Los alumnos expresan y sienten lo que han experimentado. He traído verdaderamente dos ejemplos, uno sobre las capacidades expresivas y otra sobre las capacidades coordinativas. Así pues, hay una serie de consideraciones que puedan darse. En primer lugar, que la evolución del envejecimiento, que el peso demográfico y su avance será cada vez más determinante en la sociedad futura actual. Es el peso demográfico. Yo diría que es el peso que va a decidir políticamente la orientación de determinadas filosofías políticas. En segundo lugar, una reflexión, una consideración final, es que hay una conexión directa entre la práctica del deporte y la consecuente recreación. Hay una relación entre el deporte y la recreación. No se concibe el deporte sin la recreación. No se concibe la actividad física sin el gusto por la actividad física. A fin de cuentas, esa es la recreación. Y después, por supuesto, la actividad debe plantearse de un modo sistemático. Aunque sea recreación, aunque sean actividades que se dan en los denominados sistemas naturales de educación física. En Europa hay un sistema natural, que es el sistema natural austríaco, que se basa fundamentalmente en la recreación. Y esa recreación nos lleva de una manera ordenada a mejorar las capacidades físicas, la velocidad, la resistencia, cualquier tipo de resistencia, la aeróbica o la anaeróbica, intensiva o extensiva, la fuerza, hemos hablado de la sarcopenia, la capacidad para recuperar la masa muscular. El equilibrio es fundamental. Las caídas en las personas mayores. Todo eso podemos conseguirlo a través de las actividades que se van basando sistemáticamente en la recreación. En una base de recreación, pero que sea suficiente y que sea continua. Con esto quiero terminar y quiero agradeceros la posibilidad que me habéis dado de estar con vosotros. José Alfredo López, mi colega y compañero desde Portugal, fue la primera persona que me invitó. Y de verdad que siento un agradecimiento porque es una oportunidad para estar informados y para estar en una línea de formación. Yo estoy jubilado, pero quiero estar en una línea de formación continua. No me dan miedo las nuevas tecnologías, aunque tenga 2 hijos informáticos, pero es una manera de mantenernos activos. La teoría del envejecimiento
por la actividad. De modo que gracias y nos veremos. Abrimos ya la línea de intervención, si es que procede, y le pediría a Ismael que nos diera paso. Estamos en ello. Estamos en línea. Excelente. Gracias por tu intervención, de verdad, Antonio. Complacido nuevamente esta noche, que compartimos un rato experiencias y todo. Gracias por acompañarnos. Vamos a abrir algunas líneas. Si hay algunas preguntas, pueden escribirlas a través del chat. Podríamos allí. Si no, lo que haremos es darle la intervención al siguiente ponente, dar un poco de tiempo. Voy a mutear un momento, feedback. Ajá. Muy bien, está generando allí un audio de retorno. Gracias nuevamente, de verdad, Antonio, y el mejor ejemplo de lo que tú cerraste diciendo de que no deben tenerle miedo a la tecnología y el avance está llegando y debemos aprovecharlo para sacarle el máximo provecho y que las próximas generaciones se enteren de todo el trabajo que está ocurriendo en Iberoamérica, en Latinoamérica, para seguir creciendo en la carrera. Muchísimas gracias, Antonio. Veo que no hay ninguna pregunta en el chat. Muchísimas gracias, síguenos acompañando. Adelantamos tu exposición, pero ya está Juan Luis también que nos acompaña. Está acá ya listo para continuar con las presentaciones. Un abrazo a la distancia, Antonio, gracias. Seguro.
Entonces vamos a esperar allí mientras se carga el audio para nuestro amigo Juan Luis. Para aquí llegó una pregunta mientras Juan Luis, vamos conectando a Juan Luis. Vamos a ver si Antonio todavía se encuentra por acá en la sala. Si no, le hacemos llegar la pregunta. Antonio sí está por acá en la sala. La pregunta, Antonio, que nos van haciendo los muchachos. Pasar aquí. La pregunta que nos van haciendo los muchachos, Antonio, queda allí. Me gustaría saber cuál es la tendencia actual en España de actividades para la recreación del adulto mayor. Esa pregunta, para luego responderla, voy al momento a entrar a moderadores para coordinar el sonido con Juan Luis. Ya regresamos.
Ok, vamos a ver. Sí, Antonio, está pendiente con esa respuesta. Te voy a dar allí, a ver, ajá. Bueno, Ahí está Juan Luis. a ver, ¿tú me escuchas, Ismael? Ismael, sí, Sí. sí, se entrecorta tu voz también, ¿eh? De repente te oigo y de pronto ya no te oigo. No sé si tú me estás escuchando ahora. Bueno, sí. Vamos a ver a la audiencia si te están escuchando bien. Chicos de la audiencia, escriban por favor Ok. si están oyendo a Juan bien. A ver que nos digan. Sí. A Juan lo oigo un poco entrecortado. A ver, habla más largo, Juan. El audio, se nos fue el audio allí. Uno, dos, tres, a ver, Juan, no te estamos escuchando, allí se te queda el audio. Ya va, un momento, Antonio. Antonio, hola Antonio, Sí. que hay una pregunta pendiente de uno de los chicos que decía que le gustaría saber cuál es la tendencia actual en la recreación de adultos mayores. Entonces voy a dar un momento aquí un mute a Juan Luis. Ok, Antonio, el micrófono es tuyo para que le respondamos entonces. Estamos hablando de cuáles son las tendencias que se dan en la recreación en España y yo diría casi en Europa. Identificar un solo modelo, un solo enfoque, yo creo que es difícil. Pero hay tendencias también los centros municipales, las actividades municipales que tienen un peso fundamental en cualquier tipo de actividad en personas mayores, que se dan en personas mayores. Hay que entender también que la recreación tiene una equivalencia a nosotros, lo que puede denominarse el deporte para todos. Y en ese sentido hay un avance importante. Y me explico. La idea de enfoque integral incluye todo tipo de actividades mediante ciclos de programas y se incluye la recreación. O sea, la actividad físico-deportiva para mayores es un término acuñado y es un término que tiene esa equivalencia a la recreación. En este sentido también tenemos que decir que los contenidos que se orientan pues son contenidos eclécticos, contenidos generalistas. Y ahí pueden entrar, pues entran unidades didácticas, y hablo ya de unidades didácticas con una base recreativa importante en bailes latinos, por ejemplo, habilidades sociales de todo tipo, habilidades, por ejemplo, que se corresponden a capacidades expresivas, pues la dramatización en grupos, el equilibrio, pues podemos decir que una cualidad puramente física, pues tiene una orientación en base recreativa. Antes he hablado de los sistemas naturales austriacos. En el sistema natural austriaco tienen su referencia en actividades lúdicas que comportan una carga recreativa importante. Concluyendo,
la orientación de la recreación en actividades físicas para mayores tienen un enfoque siempre o casi siempre integral. Las llamadas de gimnasia de mantenimiento, que no es solamente gimnasia. En España le denominamos gimnasia de mantenimiento, que se refiere a actividades físico-deportivas de carácter general.